Buenas. ¿Está el señor Don Ricardo? ¿Y ustedes? Dos estupendos actores colombianos, ella Juana Acosta, sobradamente conocida y reconocida por estas latitudes, Ay, qué pena la grosería. Es que yo entré porque la puerta estaba abierta. y él, Julián Román, para el que esta película supone su primer papel en el cine español, chocan frontalmente en La fianza. ¿La fianza de qué, Ricardo? ¿De qué somos la fianza? La particularidad de nuestra película es que es thriller, pero tiene tintes de comedia negra. Entonces, el hecho de que tener agarrado la butaca al espectador, pero que a la vez le pueda sacar una sonrisa, para mí, encontrar ese tono, creo que fue de los retos con este proyecto. Mi marido no está. ¿En qué puedo ayudarlo? Ay, es que tengo una cita con él porque me tiene que hacer unas firmas que me tengo que llevar. Llámelo a la oficina el lunes. Si quiere, llámelo usted y le corrobora que tenemos una cita. Thriller que pasados sus 20 minutos iniciales da la bienvenida a la comedia negra, que funciona estupendamente bien dentro de este entretenido artefacto. Hombre, esta mujer le toca duro tratando de sobrevivir en un mundo de hombres. Y bueno, y sobre todo intentando no perder ese estatus que tanto trabajo le ha costado conseguir, ¿no? Una mujer que apoya su identidad bastante, mucho en lo económico, mucho en el artificio, y creo que todo el camino que tiene para mí es muy bonito porque se va quitando todo lo que le sobra. Lo siento, lo invitaría a pasar, pero es tarde y tengo que meter a la niña en la cama. Ah, no me preocupe. A usted le molesta y yo espero aquí dentro del coche. Si no le importa. Acosta es la esposa colombiana de un gran abogado que verá, cuando un amenazante sicario irrumpa en su casa y la retenga a ella y a su hija como fianza hasta que aparezca su marido, cómo su vida idílica está apuntalada sobre mentiras y corrupción. ¿Ah, usted quiere que le pegue? No. ¿Y la amarre? No. Me lo haría mucho más fácil. La mejor definición de esta película me la dio un amigo y creo que es un thriller de enredo. Es un thriller donde hay momentos en que se tiene que estar agobiado, se está agobiado, y hay momentos donde tiene que respirar, porque creo que desde un principio lo que pensamos fue hacer una película que no fuera asfixiante, sino más bien todo lo contrario, que llevara todos los arquetipos del thriller, pero dándole la vuelta. Notable debut en el largo del también colombiano Gonzalo Perdomo, La fianza cuenta con una potente dirección de actores y una construcción de secuencias que mantiene a raya el carácter casi teatral del guión, del que también es coautor Perdomo. Que aunque solamente hay un espacio y solamente hay 3 actores, se ha conseguido un juego espectacular con esos pocos elementos. Solo espero que tengas cómo explicar todo esto. La aparición del marido en el último tercio del film, interpretado por Israel El-Jalde, junto con algunos giros inesperados de la trama, termina por elevar el entretenimiento de este film, ya de por sí acertado, que gustará a todo tipo de espectadores, pero que sacará especialmente sonoras carcajadas a cualquier colombiano que lleve ya un tiempecito por España. Y pues hoy en día vemos gente que venimos de fuera, que ya hacemos parte de esta sociedad, que nos sentimos parte de esta sociedad y que hacemos pues cosas como negocios, películas, restaurantes, todo tipo de cosas, y aportamos a la sociedad, claro. Si él llega a llamar, ¿será que usted me avisa, por favor? Sí, yo le aviso. Gracias, permiso.